Uno, dos, probando. Uno, dos, sí. ¿Qué tal? ¿Festival? Sí. Ahora. ¿Cómo están, chicos? ¿Sí? Ha pasado harto tiempo desde nuestra última grabación, ¿no? Tema número 3, el último tema que vamos a ver en el curso de asterisco. ¿Qué es lo que vamos a ver? E1. ¿Ya? A ver, antes de ver la materia como tal, voy a hacer una introducción respecto de por qué nosotros debemos saber configurar E1 y por qué es tan importante que los alumnos de Duoc UC sepan configurar conexiones digitales. ¿Cuál fue la razón por la cual nosotros nos pasamos del mundo análogo al mundo digital? ¿Qué me puede decir eso? Lo mencioné creo en la primera clase. ¿Por qué nos pasamos del mundo análogo al mundo digital? Cuando hablamos del mundo análogo estamos hablando de FQO, FQS, EIM. Había unas tarjetas que se llamaban EIM, que eran para hacer troncal en el mundo análogo. Hoy ya no se ocupan esas tarjetas, están muertas, obsoletas. Entonces nosotros nos pasamos del mundo análogo al mundo digital. ¿Por qué hubo ese cambio? No necesariamente más barato, de hecho era más caro. Pero si bien era más caro, a la postre reducía los costos. Es como cuando se pasó de Frame Relay a MPLS. ¿Sí o no? Como ese salto. ¿Quién podría decirlo? Nos pasamos principalmente por Lucas. ¿Ya? Recuerdo cuando yo estaba estudiando, una vez un profe hizo esa pregunta: ¿por qué nos pasamos del mundo análogo al mundo digital? Por Lucas. Todos los cambios son por plata, en general. Uno se casa por plata. No, uno se casa porque está enamorado. ¿Ah? ¿Cómo es? Uno pierde plata cuando se casa. Pero en muchos casos pasa eso. Ahora con Asterix nunca vamos a perder plata, vamos a ganar plata. ¿O no? Hay que casarse con Asterix. Y con Cisco. ¿Ya? Ya, a ver. Nosotros nos pasamos a las conexiones digitales principalmente por Lucas. Y nos pasamos, aparte de las Lucas, porque la tecnología análoga tenía varios problemas. ¿Cuál era uno de los problemas que tenía la tecnología análoga? La distancia. Y la cantidad de cables. Si se recuerdan, por cada línea análoga que yo tengo que tener un par de cables. Entonces, si yo tengo 8 líneas, tengo 16 cables en mi oficina. O sea, no he visto en ningún lado donde tengan 16 cables. Por lo general, cuando se piden sobre 8 líneas ya es una troncal digital. ¿Ya? Entonces, uno de los problemas que tenía las conexiones análogas era la distancia y la cantidad de cables. Eso se ve mucho hoy en día cuando ustedes quieren contratar ADSL, ¿sí o no? Contratan ADSL y dicen, quiero tener los 8 megas. 8 megas es lo que dan ahora, ¿no? Máximo en ADSL. Sí, solo 8. ¿Sí? 8 megas, por ejemplo. Y ustedes llaman a la telco y le dicen, ¿sabe qué? Yo quiero 8 megas. Y la tipa al otro lado les dice, ¿sabe qué? Déjeme probar su línea. Es como el cliché. Y después te dice, ¿sabe qué? Usted tiene disponibilidad de 4 megas. Y si tú le preguntas por qué, bueno, muchos técnicos no saben por qué, pero principalmente es la distancia. ¿Ya? Si bien la señal se puede repetir en el mundo análogo, con repetidores, lo que se repite también es el ruido. Entonces es un gran problema. Problemas que no tenemos en las conexiones digitales. Las conexiones digitales podemos tener repetidores, obviamente, pero la señal es más pura que en el mundo análogo. Recuerden que en el mundo análogo la señal es una onda sinusoidal y por la onda sinusoidal nosotros enviábamos señalización. ¿Se recuerdan? Enviábamos los tonos, todo lo que nosotros queríamos señalizar a través de la propiedad de la electricidad. En el caso del mundo digital, lo que se hace es ocupar un canal dedicado. En el mundo del CCS, el Common Channel Signaling, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí, no? ¿Se recuerdan que nosotros hace un tiempo atrás hablamos de los dos tipos de señalización que tenemos? Los dos grandes grupos. ¿Alguien tiene agua? No sé por qué más adelante. A ver, me voy a pegar un tequilazo. Por suerte tengo aquí mi tequila. Entonces, hablamos de que habían dos grandes grupos de señalización. Estaban los de tipo CCS y los de tipo CAS. CCS lo que quería decir era que iba a utilizar un canal dedicado para la señalización. Muy típicamente lo que hace SIP. SIP utiliza un canal dedicado para la señalización. Si dan cuenta, SIP
señaliza por un puerto y envía el audio por otro puerto, o por otro rango de puertos, mejor dicho. ¿Sí o no? En el caso de Asteris, él envía el audio desde el puerto 10.000 al 20.000 y envía la señalización por el puerto 50-60. Entonces, un protocolo de tipo CCS, si lo vemos de ese estilo, ¿ya? Pero hay protocolos que son de tipo CAS. Si nosotros nos vamos al mundo análogo, el mundo análogo señalizaría de tipo CAS. Por ejemplo, LoopStar, GroundStar, ClueStar, son todos protocolos de señalización que son de tipo CAS, porque ellos no ocupan un canal externo, ocupan las propiedades de la electricidad, ocupan el mismo canal. ¿Se dan cuenta, no? En el mismo canal yo me comunico y envío datos. Envío la voz y envío la señalización en el mismo canal. ¿Se entiende, no? En el caso de Chilito, a nivel de 1 nosotros utilizamos CCS. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos de conexiones digitales, existen dos tipos de conexiones digitales, ¿ya? En las cuales ustedes van a trabajar. E1 y T1. Cuando uno habla de una T1, es lo que está configurado por lo general una conexión serial, lo que ustedes vieron en Cisco. ¿Recuerdan? Show, Interface, Serial 000, y les decía Bandwidth, y les decía 1544. ¿Sí o no? Ese es el ancho de banda de una T1. ¿Cuántos canales tiene una T1? Tiene 24. Y aquí en Chile no se utilizan. Una T1 aquí en Chile no se ocupa. ¿Ya? ¿Dónde se ocupan? Si no mal recuerdo, son 3 países. Estados Unidos, Japón y Canadá. Son los únicos países que utilizan T1. Ellos por lo general señalizan con CAS. O sea, no utilizan un canal dedicado. Y eso les permite, en conjunto con T1, ocupar los 24 canales. Lo que hacen es utilizar una técnica que se denomina RBS, que se denomina Robot Bit Signaling. O sea, van robando bits menos significativos cada cierta cantidad de time slots, es el término técnico, y al final esos lo unen y lo utilizan para señalizar, para indicar estados. ¿Ya? Además que ellos utilizan MIULAO como codec como tal, MIULAO. Nosotros aquí, todo el resto del mundo debería utilizar ALAO, ¿ya? Cosa que no ocurre. Aquí yo he visto empresas que siguen utilizando MIULAO. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende por qué nos pasamos al mundo digital? En el caso de la E1, nosotros tenemos 32 canales disponibles, con un ancho total de banda de 2048 kilobits por segundo, 2 megas. ¿Ya? Ahora, de los 32 canales, nosotros no podemos utilizar los 32. Recuerden que en Chile se utiliza CCS, se utiliza Common Channel Signaling. Yo utilizo un canal en común para señalizar. Entonces, de los 32, yo puedo ocupar 30. A ver, ¿cómo esto? Si tú me acabas de decir que se ocupa uno para señalizar, ¿por qué estamos perdiendo otro más? Se pierde otro más porque con uno señalizo, un canal de 64 kilos yo señalizo, y con el otro canal yo lo que hago es configurar la línea. Indicar cómo está configurada la línea. Si lo quieren ver de alguna forma, es como cuando ustedes ingresan a una interfaz serial y por ejemplo querían cambiarle la encapsulación. Y ponen Encapsulation PPP, Encapsulation Frame Relay. Entonces están configurando la línea serial. ¿Se entiende, no? Más o menos, ese podría ser una comparación para que lo entiendan de alguna forma. Un canal para señalizar, otro canal para indicar cómo está configurada la línea. ¿Sí? Al final, ¿cuántos canales nosotros podemos contratar? 30, máximo 30. Si bien la E1 es de 32 canales. ¿Ya? Ahora, en Chile, típicamente cuando ustedes contraten una E1 les pueden dar dos tipos de señalización. Les pueden dar tipos de señalización R2 o ISDN. Lo más caro es ISDN, porque en ISDN la negociación de los canales se produce en forma automática. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no tengo que andar configurando cuántos canales quiero de entrada o de salida. Si yo tengo 30 canales y alguien llama para ocupar un canal de salida, y si alguien recibe una llamada por esa línea digital, va a pasar de entrada. En el caso de las R2, hay que indicar canales de entrada y de salida. Es más estática la configuración. Si bien yo he escuchado que algunos técnicos han podido simularlo y lo han podido llevar a ISDN, la verdad es que yo no lo he hecho. Personalmente no lo he hecho. Siempre he trabajado con ISDN. ¿Ya? Otra cosa importante es que yo le acabo de mencionar que la cantidad máxima de canales que tienen son 32, de los cuales pueden utilizar 30 en el caso de Chile. ¿Ya? Cuando ustedes hagan una cotización en el mercado,
Van a hablar con la telco y lo mínimo, tengo entendido al día de hoy, que le ofrece una telco a nivel de canales son 12. O sea, a ti te pasan la E1, ¿ya? Y te dicen, ¿sabes qué? No te vamos a dar los 30 canales, te vamos a dar 12 canales, que es lo mínimo, ¿ya? Eso es como lo mínimo que pueden llegar a nivel de contrato. Otra cosa importante es que cuando conversen con la telco les va a dar la E1 y además les va a dar un plan de minutos. Bien amarrado, por lo general, el contrato, ¿ya? Otra cosa importante es que pueden llegar a su empresa el lazo local, es decir, el cable que va de la Central Office hasta nuestra empresa, pueden llegar con cobre o con fibra, ¿ya? Obviamente fibra es mucho mejor, pero es más caro. Y muchas veces les dan a elegir, le dicen, ¿quieren que lleguemos a su empresa con cobre o con E1? O sea, o con fibra. Fibra obviamente es mucho mejor, ¿ya? Pero si la distancia no es tan prolongada desde el proveedor hacia tu casa, se puede llegar con cobre también, ¿ya? Eso es como datos generales para cuando hagan una cotización de una E1, ¿ya? De acuerdo. Dicho eso, vamos a entrar a ver la configuración de una E1. Adivinen qué, ¿cuáles son los archivos que nosotros debemos configurar? Debemos configurar el system.conf y debemos configurar el chandaddy.conf. Los mismos archivos que configuramos para una conexión análoga, una FQO o FQS. Primero que nada, ustedes no se tienen que saber los comandos de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una aplicación que nos soluciona la vida en cuanto a la configuración. Ella se denomina daddy-gen-conf, ¿sí o no? Antes de ver el daddy-gen-conf, vamos a ver el daddy hardware. Ya lo vimos con conexiones análogas, pero aquí quiero volver a mencionarlo. Entonces el daddy hardware lo que va a hacer es que me va a listar las tarjetas que yo tengo instaladas en mi servidor Asterisk. Entonces me dice, usted tiene 2 tarjetas instaladas. Una de ellas es una conexión análoga, una tarjeta análoga, mejor dicho. Es una TDM 410p. Y tiene una tarjeta digital de 4ª generación, que es una TE 420. ¿Ya? Aquí menciona, esto que está acá es el driver que está utilizando Daddy. ¿Ya? Y aquí aparece en qué slot está conectado. ¿Ya? ¿Dónde está puesta la tarjeta? Ahora, el Daddy Hardware solamente me dice lo que tengo conectado y qué driver está utilizando. Pero no me dice, por ejemplo, qué es lo que tengo puesto en ese módulo y tampoco en este módulo de acá. No me dice si es de 4E1, de 2E1, de 1E1. No me dice. Entonces, puedo ejecutar un Daddy Scan. El Daddy Scan me muestra esa información. Si yo me dirijo hacia arriba, aquí me muestra, se dan cuenta, dice 1, dice 2, dice 3 y dice 4. Esa es una tarjeta digital de 4E1. O sea, ¿cuántos canales puede manejar? 3 por 4, 120 canales. Esa tarjeta es cara, cuesta aquí en Chile como 800, casi 900 mil pesos. Más o menos. Pueden que la encuentren entre 800 y 900 mil pesos. Ahora, comparémoslo con algunas otras soluciones, comparémoslo con Cisco. Ustedes compran una E1 en el caso de Cisco, una doble E1 que se instala en un router, y esa tarjeta cuesta 1,5 millones en Chile, 1,5 millones de pesos, o sea, es extremadamente cara. En el caso de Acerix tenemos 4 E1, una tarjeta por la mitad del precio, ¿sí? Entonces, es muy económica en relación a otras soluciones, ¿ya? Por ejemplo, si quieren ver precios, es muy recomendable que se vayan a, por ejemplo, hay una página, Link Store. Esta página vende hardware de Asterix y también de MikroTik. $420. Esta es, miren lo que cuesta, 850 mil pesos con IVA. Esa es la que estamos trabajando, esa es la que le hicimos un show scan en este momento. Esa tarjeta que ven ahí. Se dan cuenta, tiene 4E1. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De hecho es PCI Express. Si se dan cuenta, el tipo de slot
es PCI Express. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, ¿qué nos menciona? Vamos a ver el primer canal, que el que me interesa. La primera E1, disculpen. Entonces dice el tipo de tarjeta, el nombre que tiene. ¿Qué más importante? Hay las configuraciones que tiene por defecto. Todo esto está por defecto. ¿Ya? Esto es importante. Esto sí que es importante. Type Digital E1. Quiere decir que está seteada como E1. Una cosa importante es que cuando ustedes compran una E1 para Asterisk, viene con un jumper. O con varios jumpers, dependiendo cuántas E1 tengamos en la tarjeta digital. Si compramos una tarjeta como esta, ustedes la van a ver y se van a dar cuenta que tiene pines. Tiene 4 pines con jumper a los lados. Si no están puenteados, ¿ya? Si no están con puente, están como T1. Ustedes deben sacar el jumper, ponerlo, hacer puente y va a ser una E1. ¿Ya? Vuelvo a decirlo. Para que conviertan una tarjeta en E1 tienen que puentearla físicamente. Ustedes compran la tarjeta y ahí aparece, miren. Acá. ¿Se dan cuenta? No alcanza. Pero ven ahí los pines, ¿no? ¿Ven esos pines que están ahí? Esos pines tienen que puentearlos. Son 4. Ahí aparecen más, pero te salen separados. Entonces tú ves eso. De hecho, son los que están abajo. Son los que están al lado del chip grandote. Estos que están acá. Esos deben estar puenteados así. Y eso te convierte la tarjeta en una E1. Tú no compras una T1 o una E1. Tú compras una tarjeta digital. Y la puedes convertir. La puedes convertir en T1 o en E1. Dependiendo de cómo pongas los jumpers. Sí. Tú puedes tener, por ejemplo, esto es una 4E1, puedes tener 2 canales con E1 y 2 canales con T1 sin ningún problema. ¿Ya? De hecho, es un problema con los cuales yo me encontré cuando empecé a ver el laboratorio. Estaban todas como T1. ¿Ya? Otro problema más que tuvieron con la instalación de las tarjetas. ¿Ya? De acuerdo. Vamos a valernos del comando daddy-genconf. ¿Qué es lo que hacía daddy-genconf? Generar una plantilla. Me genera una plantilla de configuración de forma que yo no me tenga que aprender todos los comandos de memoria. Es lo ideal, ¿sí o no? Entonces ejecuto daddy-genconf y él me va a leer las tarjetas que tengo y va a decir, tome, yo le propongo esta configuración, ¿ya? Le propongo esta plantilla. Ahora, edítela obviamente a su haber, según lo que usted va a realizar, ¿ya? Él genera una configuración que está en el daddy system.conf. ¿Qué es lo que ven acá? Antes de ver la configuración como tal, quiero que veamos la PPT. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en etcdaddysystem.conf? Nos vamos a encontrar que va a aparecer esta sintaxis en donde dice span, aparece el número de span. El número de span quiere decir el número de módulo E1. ¿Ya? Después aparece el timing. Y el timing indica si él va a dar reloj o va a recibir. Típicamente, cuando ustedes configuran una E1 en cualquier empresa, ustedes reciben reloj, jamás envían. ¿Quién envía el reloj? La telco. ¿Ya? Es como hablar de DTE, DCE, ¿se recuerdan de eso, no? Cuando ustedes entraban a nivel de laboratorio, entraban en la interfaz serial, le ponían que era el clock rate, porque era obviamente un DCE. Nosotros somos siempre DTE. Siempre. Entonces, nunca vamos a dar reloj, siempre lo vamos a recibir. ¿Ya? De hecho, aquí aparece span_num, es el número con que se indica el span, el número de 1. Después, timing indica dónde se toma la fuente de reloj. Puede tomar dos valores, de hecho, puede tomar 3 valores. 0, no se usa este span como fuente de reloj, o sea, yo voy a hacer un DTE. Y 1, se usa este span como fuente primaria de reloj, o sea, voy a hacer un DCE. ¿Sí o no? 2, jamás lo he visto configurado en ningún lado. ¿Ya? Después aparece lo que es LVO, y LVO indica el nivel de potencia con el que se transmite la señal. Siempre en todas las implementaciones lo he visto con 0, jamás he visto valores de esto. 2, supone que a la distancia a la que estemos tenemos que transmitir a cierta potencia. ¿Ya? Entonces se puede configurar con ese valor que está ahí, pero yo jamás he visto que pongan, no sé, 1, 2, 3 o 4, siempre en 0.
¿Ya? Después aparece lo que es el framing. ¿Y qué es el framing? Indica cómo comunicarse con el hardware del otro extremo de la línea. Para T1 puede ser D4 SF, que en el caso de Chile no se utiliza, y para E1 puede ser CAS o CCS. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en Chilito? CCS. Entonces en esa línea dice acá dice CCS, ¿ya? Common Channel Signaling. Después aparece lo que es el coding, y el coding indica cómo comunicarse con el otro extremo. Estoy indicando en pocas palabras cómo está configurada la línea, ¿ya? Para T1 puede ser AMI o B8ZS, y para E1 puede ser AMI o HDB3. ¿Qué es lo que se ocupa en Chilito? HDB3, ¿ya? Entonces aquí va HDB3. Adicionalmente, yo puedo indicar un campo extra que es de verificación de la trama. O sea, va a verificar si hay errores en la transmisión de la trama. Y eso lo puedo hacer con CRC4, ¿ya? Todos esos datos se los da el proveedor. El proveedor les dice, vamos a utilizar HDB3, vamos a utilizar CRC4 o no vamos a utilizar CRC4. ¿Ya? El proveedor les da esos datos, ¿sí? Un ejemplo de ello sería esto que ven acá. Entonces, si se dan cuenta, yo digo, estoy en el span 1, es la E1 número 1, voy a dar fuente de reloj, yo estoy como maestro, este es el nivel de potencia, que es 0, voy a utilizar Common Channel Signaling, voy a utilizar para configurar la trama HDB3 y voy a utilizar verificación de errores para los datos que se transmiten en la trama. ¿Se entiende? ¿Sí? Nada difícil. Ahora, después tenemos campos que son B-Chan y D-Chan. El campo B-Chan significa que los canales van a ser los canales que se van a utilizar para la transmisión de voz, en pocas palabras. Y el D-Chan es el canal de señalización. ¿Ya? Ese es el canal de señalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos típicamente para una E1? Tenemos que los canales van de la 1 al 15 y tenemos 15. El número 16 se ocupa para señalizar. Y después de 17 al 31 es para enviar voz. ¿Sí? Ahí tenemos los 30 canales y el otro que es de señalización. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense. Eso lo generó el Daddy Genconf. No lo hice yo, lo generó Daddy Genconf. Entonces Daddy Genconf me dice, usted va a utilizar esta como de esta forma, entonces yo puedo editar. Y por cada E1, que son 4, tengo 4 spans, si se dan cuenta. Lo bueno, ¿no? Ahí dice span 4. Eso no lo puedo cambiar, ¿ya? El valor de al lado, obviamente sí lo puedo cambiar. ¿Sí? Y abajo está la conexión análoga. ¿Qué es lo que ustedes deben editar aquí? Yo voy a dejar esta como maestro. Lo que voy a tratar, aquí no va a funcionar, la verdad. Ahí tenemos problemas, así que después les voy a explicar cuál es el problema que existe. Pero, ¿qué es lo que yo les voy a pedir en la prueba? Que simulen una troncal digital. ¿Ya? Entonces yo este asterisk, que vamos a, el que tiene la IP94, vamos a decir por ejemplo que es el asterisk A, ¿sí? Entonces este lo voy a dejar tal igual como está aquí en el primer módulo. Este es el módulo que voy a utilizar. No voy a utilizar otro más que ese, ¿ya? Y está dando fuente de reloj, ¿se dan cuenta, no? Él es el maestro, él es el que va a dar el reloj. Entonces lo voy a dejar tal igual como está. En una empresa ustedes deberían hacer esto. Ustedes reciben reloj, ¿sí? Lo voy a dejar tal y cual como está. Lo que podría cambiar son los valores del load zone y el default zone. A chilito. ¿Ya? Me voy a dirigir al otro asterisk. En este asterisk de acá, si yo hago un daddy scan, vamos a hacer primero un daddy genconf. Si hago un daddy scan, se van a dar cuenta que solamente aparece un puerto de uno, porque el otro ya es la tarjeta análoga. Lo bueno, ¿no? ¿Sí? Esta es la E1 y es una conexión digital y es solamente una E1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dirigirme al etc daddy system.conf y este de acá lo voy a poner como esclavo.
¿Sí? Todo lo demás lo voy a dejar por defecto. Ah, voy a cambiar la zona también. Si tú tienes un 0 ahí, quiere decir que este va a recibir reloj. Jamás va a enviar reloj. Él es un DTE. En cambio el que está acá, fíjate que está como DCE, él envía reloj. Entonces yo voy a conectar un cable entre ellos para generar un troncal digital. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es lo otro que debemos modificar? Una vez que hicimos eso, entonces tenemos que editar el archivo chan-daddy.conf. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este archivo de configuración que ya lo hemos visto en las conexiones análogas? Vemos opciones generales para los canales como cancelación de eco, ganancia, transmisión y recepción, el grupo al que pertenecen, donde yo voy a recibir las llamadas de entrada en esa conexión digital, ¿sí o no? Lo que vimos en las conexiones análogas. El contexto donde se comenzará la llamada y las tensiones que se encuentran en él. También vemos el grupo bajo el cual yo voy a discar el conjunto de canales que tengo asociados en la E1. ¿Ya? El tipo de señalización, la configuración de maestro, todo se ve ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a dirigirnos a la plantilla que nos genera el daddy-gen-conf, que la genera en el archivo, en el daddy-channels.conf. Esta plantilla yo la puedo copiar. ¿Se dan cuenta que ahí está todo? ¿Sí? Esto yo lo podría copiar. Voy a copiar solamente el primero. Voy a copiar el primero y lo voy a copiar en el chan-daddy.conf. Lo pego al final. Aquí ya tenía una configuración, así que la vamos a quitar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a editar acá? Este es el grupo, y el grupo ustedes saben que se utiliza para tomar en consideración todos los canales que tenga asociados en esa conexión. En este caso en una E1 tengo 30 canales. Si yo referencio el grupo voy a estar referenciando los 30 canales. ¿Sí o no? Es lo que vimos en FX o FXS. Después tengo el contexto, y esto es para recibir las llamadas. Las llamadas las voy a recibir en un contexto que se va a denominar internos. Esto no es para hacer llamadas, sino que es solamente para referenciar cuando yo recibo llamadas. ¿Ya? El switch type está como ICDN y debe estar así. Tenemos varios tipos de switch type. ¿Cuáles son los tipos de switch type que tenemos para conexiones de tipo E1? Son EuroICDN, National y QSIC. ¿Ya? Aquí en Chilito se utiliza EuroICDN. Así lo deben configurar. ¿Ya? Entonces, estamos acá, EuroICDN. Después aparece la señalización y indica en pocas palabras si va a estar como maestro o como esclavo. Este estaba como maestro, por tanto no es PRI-CPE, es PRI-NET. Ese es el maestro, miren. Signaling, tipo de señalización. Si es PRI-CPE, es para indicar que la tarjeta trabajará como esclavo, y si es PRI-NET, para el maestro. Él va a dar reloj, por tanto va a estar como PRI-NET. ¿Sí? Después indica los canales que se van a utilizar. Este contexto lo puedo quitar. Y el grupo que está abajo también. ¿Ya? Eso es lo que se necesita. Acá al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí voy a indicar puedo indicar el mismo grupo 0, la verdad. Voy a indicar el grupo 1, por ejemplo.
voy a indicarle que va a recibir las llamadas en un contexto que se va a denominar internos. Eso está bien, está como pre-CP porque este es el esclavo. Y esto de acá lo voy a borrar. Recuerden que la idea es generar un troncal digital. ¿Ya? Voy a tener un asterisk por acá, otro asterisk por acá y un cable que los va a unir en las 12.1. Entonces voy a pasar la llamada por la E1. No es un troncal VoIP, por ejemplo, un troncal SIP, un troncal IAX, es un troncal digital. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un troncal digital y un troncal VoIP? Buena pregunta. ¿Qué me puede decir la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que yo haga un troncal digital, tal como el que estoy simulando ahora, a que lo haga mediante SIP o mediante IAX? Exacto, el enlace es dedicado. Nadie lucha por mi ancho de banda. Los 2 megas son míos y de nadie más. Tengo una calidad de servicio asegurada por los 2 megas. En cambio, en el mundo del VoIP, aparte de hacer un troncal, por lo general se pasan datos de otras aplicaciones, de base de datos, de navegación, de FTP. Entonces yo tengo que asegurar con QoS, con una calidad en el servicio, la calidad de la voz. ¿Sí o no? Tengo que implementar métodos que van a ver en CCNP4 para el caso de Cisco. Tengo que implementar métodos que aseguren una buena calidad de voz. ¿Sí o no? Porque el medio es compartido. Esa es la principal diferencia. Y ahí tenemos problemas como el delay, el jitter, la pérdida de paquetes. Cosas que hemos visto en clases pasadas. De acuerdo. Entonces, esto se guarda. Ahí lo guardé. Acá yo lo había guardado, creo. Ahí está. Y ahí está. De acuerdo. Ahora viene la configuración en Extension y en el zip. Obviamente, para poder probar esto no va a funcionar, se los menciono desde antes. Hay un problema en los equipos, así que no es que la configuración esté mala. ¿Ya? Sí o sí debemos tener al menos una cuenta creada. Aquí no tengo que hacer register ni nada de eso. Recuerden que esto es una conexión dedicada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos solamente un usuario. El usuario 9001. ¿Ya? Para el caso del asterisk A. Para el caso del asterisk B, pueden crear otro usuario con otro patrón de numeración. En este caso creo que está 8000. Sí, 8000. ¿Ya? Entonces ya tienen un teléfono por cada asterisk. De forma que después puedan probar que se produce el troncal digital. De acuerdo. Entonces, nos vamos a ir al extension. Voy a borrar lo que tiene hecho, que creo que ya lo tiene hecho, así que lo voy a borrar. Acá también me voy a dirigir al extension. Ya, ahí estamos en el extension. Y lo que voy a hacer es que voy a crear un contexto que se denomine internos. ¿Por qué? Porque en internos yo voy a generar el plan de discado entre estas secciones. Recuerden que yo debo poner a la extensión zip en un contexto. La tengo en internos. ¿Ya? Entonces, en internos voy a hacer lo típico que hemos hecho en casi todas las pruebas. Que es cuando alguien dice que aquí era 9000, ¿no es cierto? Cuando alguien dice eso, le voy a hacer dial mediante zip del extend durante 10 segundos. Después se puede poner voicemail y todo lo que hemos hecho en clases pasadas, pero yo lo voy a saltar. Listo. Ahora, ¿dónde yo estaba recibiendo la llamada? Por la E1 en internos. ¿Se recuerdan, no? Miren. Por eso lo dejé abierto. Yo cuando reciba algo por la E1, lo voy a recibir en internos. Entonces, acá mismo, yo voy a crear el plan de discado para recibir. O sea, ya está hecho. Cuando alguien desde acá, que 8000,
quiera comunicarse conmigo, lo va a hacer por la E1, va a ir por la E1, fíjense, va a ir por la E1, va a llegar a la entrada, va a decir, ah, estos están internos. Entonces ya sé cómo llegar a la extensión 9xxx. Va a poder llegar a mí. ¿Se entiende, no? Ahora yo voy a crear el plan discado para llegar al otro lado. Recuerden que esto es un troncal. Entonces voy a decir que cuando alguien marque 8xxx, que es el otro lado, le voy a hacer dial, pero ya no voy a ocupar zip, porque es una conexión digital. Cuando yo ocupo una conexión digital, ocupo DADI o Zaptel, ¿ya? Entonces le voy a decir que voy a hacer esto, faltó algo, y voy a referenciar el grupo. Estoy referenciando G0. ¿Se entiende, no? Estoy referenciando el grupo 0. Y el grupo 0 es este. Entonces estoy referenciando esta E1. ¿Se entiende, no? Recuerden, lo vuelvo a decir. Cuando yo genero una llamada, yo referencio el grupo, pero jamás el contexto. El contexto es para recibir la llamada, no es para generar llamadas. Esto es donde yo voy a poner las llamadas cuando ingresen al Asterisk. ¿Sí o no? Pero cuando yo hago una llamada, referencio el grupo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Durante cuánto? Durante 10 segundos. Y por último, vuelvo a decir, aquí se pueden poner un montón de cosas entre medio. Yo estoy haciendo la configuración lo más sencilla posible para que se entienda de la forma más sencilla posible. Listo. ¿Ya? Al otro lado es idéntico. Entonces, podría copiar y pegar esto y cambiar los valores. Acá voy a decir que cuando se marque 8000 se va a ocupar sí, y cuando se marque 9000, que es el otro lado, se va a ir por el grupo 1, creo que le puse, ¿no? Sí. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí? Quiero que lo vean en perspectiva. ¿Dudas hasta ahí, estimados? Esto entra en la prueba. Ya. ¿En esa parte de uso del grupo se puede también poner el canal? Sí, también se puede indicar. Pero típicamente va a referenciar el grupo. Sí. Si referencia el canal, es el canal. Claro. ¿Sí? Es uno solo. Ya. Si yo referencio... Sí, voy a mostrar unos comandos de show, pero hasta aquí hay alguna duda. ¿Se dan cuenta que es muy parecido a generar un troncal zip? Obviamente cambian muchos valores, pero teniendo claro el concepto de los contextos, para qué referencio un grupo, dónde configuro cada cosa, esto es papita para el loro. Ni siquiera tienen que saber los comandos de memoria. En la prueba yo les voy a dar la plantilla, además, van a tener la plantilla hecha. Tienen que saber editar. A mí lo que me interesa no es que se aprendan las cosas de memoria, si se dan cuenta. A mí me interesa que comprendan y que se pongan en un escenario en donde yo les cambie algo, les voy a pedir lo mismo, pero se los voy a poner de otra forma, y sepan responder a ese requerimiento. ¿Qué es lo que les va a pasar en la práctica cuando vayan a configurar una EU? ¿Ya? Esa es la idea del ramo. La idea no es que copien y peguen sin saber lo que están haciendo. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Por allá no? ¿No? ¿Todo bien? Les voy a enviar la configuración en todo caso. Ahí guardamos. Entonces vamos a conectarnos al Asterisk, a la consola del Asterisk. Hacer un Rasterisk. Antes de ingresar al Asterisk, es importante siempre ver si DADI está corriendo. DADI puede que no corra. DADI, recuerden que son los drivers. Entonces yo lo que puedo hacer es un service DADI y le puedo hacer restart. De esa forma es más seguro que esté corriendo. Si estaba corriendo lo va a reiniciar. ¿Ya? Y además va a recargar la configuración. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Cuál es el driver que estábamos utilizando en antes? No recuerdo cuál era. Creo que era este. Son todos los drivers que está cargando los módulos. Acá hago exactamente lo mismo. System, Service, DADI, Restart. ¿De acuerdo? También tiene el status al final. Status. Bien.
Entonces aquí me aparecen los canales. Me dice, por ejemplo, me dice que usted tiene configurada una PRI. Cuando aparece que es una PRI es una E1. Entonces dice, usted tiene el canal 16 como señalización. ¿Ya? Los demás canales están para datos. Bueno, ¿no? ¿Sí? Y lo otro es la conexión análoga. La tarjeta análoga. De acuerdo, ingresemos entonces ahora al asterisk, haciendo un asterisk. Comandos que vamos a ver. Aquí aparece este error. La verdad es que delante estuve viendo por qué aparecía esto. No encontré mayor información. Yo creo que es como hicieron la instalación. Debe haber algo extraño en la instalación o en la instalación del mismo asterisk. Esta instalación no la hice yo. ¿Ya? Yo no la hubiera hecho en ¿cómo se llama? En Red Hat, la hubiera hecho en CentOS. Pero quiero que veamos algunos comandos. ¿Qué comandos quiero que veamos? El comando PRI, show, span. Entonces me dice que detectó la PRI span 10. ¿Ya? Ese es el primer comando que vamos a ver. El otro comando es el PRI show version. El PRI show version me va a decir la galería, la colección de librerías de libri. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos la instalación y vimos que teníamos que instalar Daddy y teníamos que instalar libri? Y yo le indiqué que libri se utilizaba para gestionar los enlaces RCDI primarios, los enlaces 1 en pocas palabras. Si no, yo no instalo esas librerías, jamás voy a poder trabajar con una E1. Entonces ahí me indica la versión de libri que estoy utilizando. Aquí me faltó un valor. Spree show span 1. Entonces a mí me dice que el canal de señalización se dan cuenta el 16. Y aquí me arroja un error. Me dice que no se encontró canal. No sé, un error medio extraño. ¿Ya? Voy a ver por qué está sucediendo esto con más calma. La verdad no tengo idea de por qué está sucediendo ahora. Así que voy a verlo después, voy a hacer la reinstalación yo creo de las máquinas para asegurarme que esté todo bien instalado. ¿Ya? También pueden hacer debug. Pre-show debug. Tricolor. Ya, vamos a salir para no ver más los mensajes de login. Y así se configura una E1. ¿Difícil? Nada del otro mundo, la verdad. Si tienen la referencia de cómo generar troncales zip, que ya lo vimos, si tienen la referencia de cómo configurar una conexión análoga, que ya lo vimos, deberían, por lo menos, esta parte de conexiones digitales, entrarles mucho más fácil que la otra materia. Les vuelvo a decir, esto es lo último que vamos a ver en el ramo. Con esto terminamos el ramo de Asterisk, con conexiones E1. ¿Ya? La prueba es la próxima semana. Va a entrar esto, va a entrar E1. Se dan cuenta, no es para nada difícil. Yo les voy a dar los archivos de configuración, estos, para que los tengan ahí en su base de datos. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Dudas? Voy a verlo. ¿Ya? Ya chicos, eso sería todo. Con eso damos por terminado este curso de asterisco. Aplausos por favor. Hay emoción, gente llorando acá en la sala. Al fin se terminó el ramo de asterisco. Gente llora. ¿Llora porque se va a echar el ramo? Ya, nos vemos chicos.